Imagina esto. Estás de pie en el patio de un convento ortodoxo serbio en 1459, justo fuera de las murallas de la ciudad de Smederevo. El aire de la mañana huele a incienso y a rosas silvestres que trepan por los muros de piedra. Jóvenes mujeres con hábitos negros se mueven en silencio entre la capilla y las cocinas. Sus voces se elevan en oración armoniosa que resuena en las piedras antiguas. Algunas de estas mujeres eligieron esta vida. Otras huyeron aquí, viudas, huérfanas, mujeres que escapaban de matrimonios concertados. El convento se suponía que era un santuario, un lugar donde, incluso en el caos de la expansión otomana, incluso mientras los ejércitos del sultán Mehmed II barrían los Balcanes, las mujeres podían encontrar seguridad tras los muros sagrados. Pero esto es lo que los libros de historia rara vez te dicen. Lo que todos saben es que la conquista otomana fue brutal. Ciudades quemadas, poblaciones esclavizadas, imperios caídos. Lo que susurran, lo que ha sido deliberadamente oscurecido por siglos de silencio diplomático, es lo que les sucedió a las mujeres que llevaban el velo de Cristo cuando se encontraron con un imperio que las veía tanto como herejes como propiedad. Lo que estás a punto de escuchar no es solo otra historia de conquista y rendición. Es una historia sobre lo que sucede cuando la devoción religiosa se encuentra con el deseo imperial, cuando mujeres que dedicaron sus vidas a Dios se convirtieron en trofeos en un sistema que no podía concebir a una mujer que no perteneciera a ningún hombre. Y en el centro de todo estaba una joven monja llamada Hermana Olivera, cuyo nombre sería borrado, cuya identidad sería despojada y cuyo destino se convertiría en una advertencia susurrada en conventos de toda Europa del Este durante generaciones. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera dar me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor comenta abajo para decirme desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Mehmed II no nació monstruo. Nació en un sistema que hacía inevitables a los monstruos. A los 21 años conquistó Constantinopla, logrando lo que generaciones de sultanes no habían podido lograr. Para 1459 tenía 27 años y el Imperio Otomano alcanzaba su apogeo. Múltiples fuentes coinciden en que Mehmed era brillante. Hablaba turco, árabe, griego, persa y latín. Estudió filosofía, se carteaba con humanistas italianos y coleccionaba manuscritos como otros conquistadores coleccionaban oro. En otra vida, en otro sistema, podría haber sido recordado puramente como un rey erudito. Pero el poder absoluto tiene una forma de deformar incluso la curiosidad intelectual en algo más oscuro. En la tradición otomana, los sultanes mantenían harenes, no solo por placer, sino como demostraciones de poder imperial. Cuanto más diverso, más exótico, más imposible era adquirir a una mujer, mayor era la declaración de dominio. Según fuentes bizantinas contemporáneas, el harén de Mehmed ya incluía esclavas circasianas, mujeres nobles griegas capturadas durante la caída de Constantinopla y hijas de comerciantes italianos tomadas como tributo. Donde otros sultanes se conformaban con concubinas dispuestas y esclavas compradas, Mehmed comenzó a desarrollar lo que los historiadores llaman cuidadosamente un interés inusual por adquisiciones prohibidas, mujeres que se habían retirado explícitamente del mercado matrimonial, mujeres que pertenecían, teóricamente, espiritualmente, solo a Dios. Registros antiguos describen cómo, mientras las fuerzas otomanas avanzaban por Serbia en la primavera de 1459, Mehmed emitió órdenes específicas sobre las instituciones religiosas.
Las iglesias podían convertirse en mezquitas, esto era práctica estándar. Los monjes podían ser rescatados o esclavizados, también estándar. Pero los conventos de mujeres recibieron atención especial. Debían preservarse inicialmente, sus habitantes catalogados, sus tesoros inventariados, no destruidos, estudiados. Quizás al principio fue curiosidad intelectual. Quizás fue el instinto del coleccionista de poseer lo más raro. O tal vez fue lo que le sucedió a la monja de Novoberdo, la que escupió en la cara de un comandante turco y eligió la muerte antes que la rendición, cuya valentía impresionó tanto a Mehmed que se obsesionó con romper lo que no podía comprar. El convento de Smederevo albergaba a 32 mujeres cuando llegaron las fuerzas otomanas. La abadesa era la hermana Magdalena, una noble serbia que había tomado los votos tras la muerte de su esposo en batalla. Tenía 53 años y era conocida por su feroz protección de las monjas más jóvenes. Cuando los oficiales turcos llegaron para realizar su inventario, se paró en el patio con los brazos extendidos, como si pudiera proteger físicamente a las mujeres detrás de ella. «Pueden llevarse nuestra plata», registran las crónicas serbias contemporáneas, que dijo: «Pueden llevarse nuestras tierras, pero estas mujeres pertenecen a Cristo, y Cristo no negocia». Lo que la hermana Magdalena no sabía era que su desafío era exactamente lo que Mehmed había estado buscando. Prueba de que estas mujeres eran diferentes, prueba de que romperlas significaría algo. En mayo de 1459 el propio Mehmed visitó Smederevo. Esto no era práctica estándar. Los sultanes normalmente no recorrían conventos conquistados, pero testigos de su séquito describieron cómo caminó por el patio, observando a las monjas en oración, estudiando su rutina con la misma intensidad que aplicaba a la ingeniería de asedios. Uno de sus consejeros escribió más tarde que el sultán parecía cautivado por la paradoja de mujeres que elegían la impotencia en un mundo gobernado por el poder. Fue entonces cuando vio a la hermana Olivera. Tenía 19 años. Había tomado sus votos apenas 8 meses antes, después de que su familia fuera asesinada en una incursión fronteriza. En una sociedad donde las mujeres tenían 3 opciones, matrimonio, viudez o el convento, ella había elegido el único camino que ofrecía algo que se pareciera a la autonomía. Tenía el cabello oscuro que mantenía corto bajo su velo, y las fuentes la describen como de rostro sencillo, pero poseedora de una compostura inusual. No apartó la mirada cuando Mehmed la miró. No se estremeció. Lo que ocurrió después ha sido debatido por historiadores durante siglos, pero el resultado siempre fue el mismo. Mehmed declaró que liberaría a ciertas monjas de su encarcelamiento en el convento. La justificación teológica era débil, algo sobre liberar a las mujeres cristianas de una vida de esterilidad que ofendía el mandato de Dios de ser fecundos. La razón real era más simple y más perturbadora. Quería demostrar que incluso los votos más sagrados podían romperse, que incluso las novias de Cristo podían convertirse en posesiones de un sultán. 12 mujeres fueron seleccionadas. La hermana Olivera estaba entre ellas. ¿Puedes imaginar el momento en que los soldados entraron a la capilla del convento durante las oraciones vespertinas? La forma en que la luz de las velas debió de parpadear mientras las puertas se abrían de golpe. El sonido del correo de malla contra los pisos de piedra. La voz de la abadesa, aún elevada en oración, tratando de mantener la normalidad incluso mientras todo se derrumbaba. La hermana Olivera había sido monja durante 8 meses. Antes de eso, había sido Olivera de Espina, hija de un administrador de distrito serbio. Había aprendido a leer, algo inusual para las mujeres de su clase. Había bordado vestimentas eclesiásticas. Había elegido el convento no porque el matrimonio la asustara, sino porque había visto a su madre tener 8 hijos en 10 años. La había visto perder su identidad poco a poco hasta convertirse en nada más que un recipiente para el legado de su esposo. El velo había sido libertad.
El hábito negro había sido armadura, hasta la mañana en que se convirtió en un objetivo. Según múltiples fuentes otomanas, las mujeres seleccionadas fueron llevadas primero a Edirne y luego al Palacio Imperial en Constantinopla. No fueron tratadas como prisioneras de guerra. Eso les habría otorgado ciertas protecciones bajo la ley islámica. No fueron tratadas como esclavas. Eso les habría dado estatus legal dentro de la sociedad otomana. Existían en un limbo cuidadosamente diseñado, descrito en los registros del palacio como invitadas del sultán, que estaban recibiendo instrucción religiosa. Imagina despertar cada mañana sabiendo que tu cuerpo ya no te pertenece, pero tampoco tu alma. El proceso sistemático comenzó de inmediato. Sus hábitos fueron confiscados, sus cruces fueron requisadas, sus cabezas fueron rapadas, no como práctica monástica ahora, sino como humillación. En una sociedad donde el cabello representaba la virtud femenina, este fue el primer paso hacia el borrado. Para Olivera, la tortura psicológica fue cuidadosamente calibrada. No fue forzada inmediatamente a entrar en el harén. Eso habría sido demasiado simple. En cambio, se le asignó trabajar en los jardines del palacio junto a otras mujeres en estados transicionales. Mujeres que habían sido concubinas y ahora eran demasiado viejas. Mujeres que no habían logrado dar a luz hijos varones. Mujeres que existían dentro de la vasta maquinaria del hogar imperial, pero que no tenían una categoría clara. Cada día era visitada por eruditos islámicos que intentaban convertirla. Múltiples fuentes coinciden en que esto no era un diálogo religioso genuino. El objetivo no era su salvación, sino su capitulación. Si te conviertes, le decían, puedes regresar con tu familia. Si te conviertes, puedes casarte libremente. Si te conviertes, tienes opciones. La amenaza no dicha era que, sin conversión, no tenía ninguna. Puedes imaginar la tensión psicológica. Registros antiguos de la administración del Palacio Otomano muestran que las 12 monjas serbias fueron mantenidas en aislamiento deliberado unas de otras. No podían brindarse apoyo mutuo, no podían mantener su práctica religiosa en grupo, ni siquiera podían confirmar si las demás aún estaban vivas. A cada mujer se le hizo creer que era la única que resistía. A cada mujer se le dijo que las demás ya se habían convertido, que ya habían aceptado sus nuevos roles, que ya habían olvidado sus votos. Cada espejo que pasaba mostraba a una extraña. Su cabello corto crecía en parches desiguales. Su hábito negro había sido reemplazado por una simple ropa de sirvienta, ni las vestiduras honorables de una concubina, ni el velo de una monja. Existía en un punto intermedio, y el punto intermedio era donde la identidad iba a morir. Los detalles de lo que ocurrió después varían según la fuente en la que confíes, pero los trazos generales son consistentes. A lo largo de 6 meses, la presión psicológica se intensificó. Las mujeres que resistían eran privadas de comida. Las mujeres que continuaban rezando oraciones cristianas eran sometidas a privación del sueño, mantenidas despiertas durante días, alimentadas solo cuando mostraban señales de obediencia. Esto no era tortura por información. Esto era tortura para la transformación. En agosto de 1459, la hermana Olivera fue presentada formalmente a Mehmed en una ceremonia privada. Los registros del palacio la describen como adecuadamente adornada y sumisa en su comportamiento. Lo que los registros no capturan es cómo se ve la sumisión cuando es extraída en lugar de ofrecida. Lo que no documentan es cómo los ojos de una mujer pueden estar físicamente abiertos mientras todo lo que hay detrás de ellos se ha apagado. Se convirtió, en la terminología del palacio, en una gözde, una que había captado la atención del sultán. Aún no una concubina completa, pero ya no nada más. Durante los siguientes 3 años, ocupó este espacio liminal. Se le otorgaron aposentos en el harén. Se le enseñaron las costumbres otomanas, el idioma turco, el protocolo cortesano.
Fue presentada a otras mujeres que habían hecho transiciones similares, esclavas cristianas que se habían convertido, mujeres nobles bizantinas que habían aceptado sus nuevos roles, mujeres que habían encontrado formas de sobrevivir, convirtiéndose en lo que se les exigía ser. Piensa en lo que significa olvidar tu propio idioma. Olivera había crecido hablando serbio, había tomado sus votos en eslavo eclesiástico, había soñado en el idioma de su infancia. Los tutores del palacio trabajaban sistemáticamente para reemplazar el serbio con el turco, corrigiéndola cada vez que se equivocaba, negándole privilegios cuando volvía a su lengua natal. El lenguaje es memoria, y la memoria es el yo, y el yo es precisamente lo que necesitaba ser destruido. Cada día se convirtió en un ejercicio de borrado. Cada espejo mostraba menos de quién había sido y más de quién estaban creando. Cada momento de obediencia compraba otro día de supervivencia, pero cada día de supervivencia significaba que otra parte de la hermana Olivera moría mientras algo más, alguien más, tomaba su lugar. En 1462, fuentes contemporáneas informan que finalmente fue recibida en la cama del sultán. Para entonces, había estado separada de sus hermanas durante 3 años. Para entonces, las otras 11 monjas ya se habían convertido, habían muerto o simplemente habían dejado de resistir. Para entonces, Olivera de Espina, que había elegido el velo para escapar de ser propiedad de un hombre, se había convertido en una posesión tan completa que incluso su nombre en los registros del palacio había cambiado a Hatice, un nombre musulmán, un nombre otomano, un nombre que borraba cada elección que había hecho alguna vez. En 1464 las fuentes sugieren que Olivera, ahora llamada Hatice, dio a luz a una hija. La niña no sobrevivió a la infancia. Los registros del palacio anotan la muerte clínicamente, sin elaboraciones. Otra mujer podría haber llorado. Otra mujer podría haber visto esto como una crueldad final, que su cuerpo fuera usado para producir un hijo que luego muriera, dejándola con nada más que el recuerdo de lo que fue arrebatado y lo que se perdió. Pero esto es lo que las crónicas no capturan. Olivera nunca se convirtió. No completamente, no en su corazón. Fuentes serbias de la década de 1470 mencionan a una misteriosa mujer en la corte de Mehmed que continuaba haciendo la señal de la cruz cuando pensaba que nadie la observaba. Una mujer que mantenía un pequeño fragmento de lo que podría haber sido su rosario original escondido en sus aposentos. Una mujer que, cuando Mehmed estaba fuera en campaña, susurraba oraciones en un idioma que las otras mujeres del harén no entendían. Cuando Mehmed II murió en 1481, el harén fue reestructurado como siempre ocurría durante la sucesión. Olivera tenía poco más de 40 años para entonces, anciana según los estándares del harén. Según la tradición otomana, las mujeres que habían servido al sultán fallecido podían recibir una pensión, ser casadas con oficiales leales o mantenerse en un retiro cómodo. Múltiples fuentes coinciden en que a Olivera se le ofreció una pensión y residencia en Edirne, lejos de la nueva corte. Ella se negó. En cambio, hizo una solicitud que dejó atónitos a los administradores del palacio. Quería regresar a Serbia. Quería regresar al convento. Quería volver a casa. La solicitud fue denegada, demasiado complicada políticamente, un precedente demasiado arriesgado. Pero el hecho de que lo pidiera, después de más de 20 años, después de todo lo que habían hecho para transformarla, después de todas las partes de la hermana Olivera que creían haber destruido, el hecho de que lo pidiera significa algo. Murió en 1483 en habitaciones confortables en un palacio en Edirne, rodeada de sirvientes y lujo y de todo excepto aquello que había elegido a los 19 años. Fuentes ortodoxas serbias de finales del siglo XV afirman que en su lecho de muerte
pidió los últimos ritos de un sacerdote cristiano. Si esto realmente ocurrió, si algún sacerdote se habría arriesgado a atender a un miembro del harén del sultán, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fue enterrada en un cementerio otomano bajo su nombre otomano, y que cualquier marcador que pudiera haber indicado que alguna vez fue otra cosa hace mucho tiempo que se convirtió en polvo. La historia de la hermana Olivera no es única. Es solo una de docenas, quizás cientos, de historias similares de la expansión otomana a través de territorios cristianos. Lo que la hace particularmente inquietante es cuán completamente su identidad fue borrada por diseño, cómo el sistema que la destruyó también controló cómo sería recordada. En los registros otomanos es una conversión exitosa, prueba de la capacidad del imperio para integrar a los pueblos conquistados. En las crónicas serbias es una mártir, prueba de la crueldad turca. En ambas versiones es un símbolo. Ninguna versión le permite ser una persona. Su historia nos recuerda que lo peor que se le puede hacer a alguien no siempre es la muerte física. A veces es obligarlo a vivir como alguien que no es, en un cuerpo que ya no le pertenece, hablando un idioma que no es el suyo, llevando un nombre que borra cada decisión que haya tomado. Es obligarlo a sobrevivir a la muerte de sí mismo. A través del vasto abismo de 565 años, no podemos saber qué pensó la hermana Olivera al morir. No podemos saber si alguna vez encontró paz con lo que se había convertido o si pasó cada día lamentando quién había sido. Lo que sí podemos hacer es recordar que existió, no como Jatise, la concubina obediente, sino como Olivera de Espina, la joven de 19 años que eligió el velo porque quería pertenecer a sí misma, y que sin importar cuántos años pasaran, sin importar cuán completa pareciera la transformación, una parte de ella nunca dejó de susurrar oraciones en un idioma que el imperio intentó hacerle olvidar. Ella merecía algo mejor. Todas lo merecían.